Venezuela se ha despertado este domingo con un panorama inusualmente unánime de felicidad y plenitud frente a las habituales controversias políticas y el pesimismo. La atleta Yulimar Rojas se ha ofrecido al país, le ha ofrecido al país un punto de consenso con su medalla de oro y su récord mundial de triple salto en los Juegos Olímpicos. Y el júbilo se ha vivido especialmente en su casa, en el estado Anzoátegui, pero también en las redes sociales, donde venezolanos de dentro y fuera del país han sido unánimes en sus elogios a la que fue nombrada mejor atleta femenina de 2020 por la Federación Internacional de Atletismo, y así suma y sigue esta crónica. Y francamente es de destacar lo que ha hecho esta atleta venezolana el día de ayer, que escribió nuevas páginas en la historia del atletismo mundial. La atleta latina consiguió, esto lo tomó del France Press, consiguió romper el récord olímpico en su primer intento, pero se guardó para el final el hecho histórico de la jornada. Saltó 15,67 metros y mejoró por 17 centímetros el registro vigente hecho por la ucraniana Inesa Kravets en 1995 en el Mundial de Gotemburgo en Suecia. De verdad que una alegría para nuestro país, que pasa por un momento tan complejo. Y hoy, como les decía, vamos a hablar de lo humano y lo divino. En cuanto a lo humano, y sobre el telón de fondo de esta crisis, otra de las noticias más destacadas en los últimos días tiene que ver con la industria petrolera en nuestro país. En la semana pasada conocíamos de la salida de dos importantes empresas transnacionales de uno de los principales proyectos petroleros de Venezuela. Se trata de Petrocedeño. Hablamos de Total Energies y de la empresa Equinor. La primera, en sus redes sociales, describía los detalles de la operación. A través de su filial Total Venezuela, Total Energies ha decidido transferir su participación minoritaria no operada, el 30,32% en Petrocedeño S.A., la corporación venezolana de petróleos, CBP, filial de Petróleos de Venezuela. Equinor también decidió transferir en paralelo su participación en 9,67%. Me dice nuestros invitados, perdón, mi equipo, que no podemos contactar con el primer invitado. Yo le ruego, si no sale la llamada, vamos a escribirle. Estamos hablando de José Toro Hardy, experto petrolero. Él estuvo en la Junta Directiva de Petróleos Venezuela, está conectado, le voy a escribir en vivo, me perdona la audiencia, para a ver si podemos contactar con él vía Skype o vía Zoom. Ahora mismo le estoy escribiendo, yo le pido a mi equipo que haga lo propio. A mí me cuesta un poquito más porque estoy hablando al mismo tiempo. Perfecto, le acabo de escribir, le ruego a mi equipo, insisto, que haga lo mismo para poder conversar con él. Habíamos contactado la entrevista, él está atento. A ver qué nos dice. ¿Y por qué es importante para nuestro país? Porque es uno de los principales proyectos petroleros que hay en Venezuela. PDVSA, si ustedes revisan las redes sociales, ven de esto como, bueno, prácticamente un triunfo, una negociación exitosísima, pero la verdad verdadera es que sin ese capital extranjero que estaba allí involucrado en este proyecto, bueno, se desconoce cuál va a ser el destino de Petrocedeño, tomando en consideración la situación que atraviesa nuestro país. Y les comento para que ustedes se hagan una idea de las dimensiones de lo que eso significa. Para poner en perspectiva lo que representa que Total y Equinor se vayan de la faja del Orinoco, vale la pena recordar algunos datos de Petrocedeño. Esto lo tomo del Twitter de Francisco Monaldi, profesor venezolano, que, está en el exterior ahora mismo, es especialista en estos temas del petróleo. De hecho, él es director del programa para Latinoamérica de Baker Institute. Él decía, es el proyecto más grande de la faja y posiblemente el proyecto de inversión privada más grande de la historia de Venezuela. Así como uno de los proyectos más grandes de Latinoamérica, requirió inversiones iniciales de más de 4,2 millones. Hace 2 décadas, estamos hablando de 4.200 millones de dólares.
Hoy se requerirían más de 9.000 millones de dólares para construir un proyecto similar. El proyecto tenía capacidad de procesar 200.000 barriles diarios de crudo extrapesado, transformándolo en crudo sintético liviano. Él más adelante dice que evidentemente es una situación compleja para nuestro país. El abandono del proyecto refleja dos muy malas circunstancias para Venezuela: la falta de perspectivas de mejora en el ambiente inversor y el menor interés de las empresas europeas en crudos extrapesados. Y efectivamente Total Energies en su comunicado a la prensa daba cuenta de esta situación. Decía: la estrategia de Total, aprobada por los accionistas en mayo de 2021, apunta a enfocar nuevas inversiones petroleras en proyectos de baja intensidad de carbono, lo que no corresponde a proyectos de desarrollo de petróleo extrapesado en faja de Orinoco. Era una de las razones que daban justamente para no participar en este proyecto. Me dicen que vamos a publicidad, vamos a tratar de coordinar con nuestros invitados. Al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decíamos que vamos a hablar ampliamente sobre el telón de fondo de esta crisis, la situación económica, lo que está ocurriendo con la industria y el impacto que tiene la salida de estas dos transnacionales del proyecto de Petrocedeño. Nos referimos a Total y Equinor. Nos acompaña ahora sí José Toro Hardy, experto petrolero, fue director de Petróleos de Venezuela. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Creo que él no me escucha a mí o yo no lo escucho a él, ¿ah? Yo te escucho, María perfecto. Creo que de pronto no lo tenían al aire. José Toro Hardy, bienvenido y gracias por atendernos tempranito. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Qué gusto de conversar nuevamente. Un gusto conversar con nuestro invitado. Hacíamos una especie de abreboca con nuestra audiencia a propósito del impacto que tiene para la economía de nuestro país y para la industria la salida de estas otras nacionales del proyecto Petrocedeño. Una salida, por cierto, que PDVSA está vendiendo en redes sociales como un gran logro y aparentemente es todo lo contrario. Yo le pediría un comentario, lo escuchamos. Bueno, la verdad es que es un fracaso monumental. Mira, la faja petrolífera del Orinoco estaba constituida por 4 grandes bloques, en 4 grandes asociaciones estratégicas cuando se hizo la apertura petrolera. Eran Cerro Negro, Sincor, Petrosuata y Hamaca. Quizás la más importante de ellas era Sincor,
donde además llegó a constituirse el proyecto petrolero quizás más importante de la América Latina como una sola empresa. Ellos le cambiaron el nombre a todos estos bloques, le dieron nombres, grandes nombres épicos de batallas, Junín, Boyacá, Ayacucho, etcétera. Y a la faja petrolífera del Orinoco, que en su conjunto constituía la mayor reserva petrolera, al menos in situ, que se conoce en el mundo, le dieron el nombre de Chávez, de Hugo Chávez. Ahora, ¿qué pasó dentro de eso? Pues también empezaron a crear empresas vinculadas a nombres de héroes de la independencia. Una de ellas, Acincor, la transforman en Petrocedeño, que es esta empresa gigantesca. Originalmente la asociación estratégica, cuando se hace en la década de los 90, tenía dos socios extranjeros, que eran Total, francesa, y Statoil, que era noruega. Estas dos empresas, que después aceptaron transformarse en empresas mixtas durante el periodo del presidente Chávez, son las que ahora se están retirando de Venezuela en medio de un fracaso gigantesco. Tan grande es el fracaso que Total anuncia a sus accionistas que perdió en el proyecto 1.380 millones de dólares. No sé cuánto sería proporcionalmente la pérdida de Statoil, que por cierto, Statoil ahora se llama Equinor, empresa noruega, pues, tiene también una pérdida gigantesca menor porque su participación en la empresa era menor. Pero es que la administración hoy en día está en manos del Estado, está en manos de PDVSA a través de una filial que se llama CBP, y ha sido un desastre. Antiguamente esas empresas ellas mismas administraban la empresa y había unas juntas directivas en la cual PDVSA tenía la palabra final en caso de que hubiese discrepancias. O sea, eran un número igual de directores de PDVSA, designados por PDVSA que designados por las empresas socios del exterior, y un socio final, un director final, que es el que tomaba la decisión en caso de diferencias, que era del Estado, que era de PDVSA. Pero eso nunca se hacía porque lo interesante era que funcionara la administración. Pero cuando en la época de Chávez se transforma en empresas mixtas, le quitan totalmente la decisión a las empresas transnacionales, lo hace todo PDVSA y las decisiones fueron un desastre. Así como le pusieron un nombre épico a la empresa, épico en verdad fue el inmenso fracaso que hubo. Y ese fracaso es el que conduce a estas empresas hoy en día a retirarse de Venezuela. Eso es muy indicativo, porque hoy en día cuando nos dicen que para recuperar la industria petrolera PDVSA va a ser en base a inversiones extranjeras, bueno, eso es una lección, eso es una muestra que le están dando a las empresas extranjeras de lo que les puede ocurrir a esos socios privados. Que por cierto, eso es otro cantar que me gustaría en algún momento que explicáramos. Ahora, yo le pregunto, si usted revisa, insisto, las redes sociales de Petróleos de Venezuela, bueno, evidentemente respondiendo a la propaganda oficial, ellos hablan de una soberana y exitosa negociación para la adquisición de 100% de Petrocedeño. Le pediría un comentario acerca de este tema, lo escuchamos. No se trató de eso, se trató de que las empresas Total y Equinor no resistieron más la situación y se quisieron ir. Y no hubo ninguna negociación, lo que hubo fue que aceptaron un pago nominal para irse porque estaban desesperados por irse, no soportaban más lo que allí estaba ocurriendo. Ahora, comentábamos con la audiencia algunos datos, un análisis publicado en redes sociales por el profesor Francisco Monaldi, y él recordaba que la inversión inicial de este proyecto Petrocedeño se ubicó por encima de los 4.000 millones de dólares, y que ahora mismo sería necesaria una inversión prácticamente del doble de este valor. Yo le pediría un comentario, lo escuchamos. Sí, efectivamente. Mira, individualmente considerado, el proyecto de Petrocedeño era probablemente la inversión individualmente considerada más grande en ningún otro proyecto en la América Latina. Y eso se manejó muy bien mientras se hizo la apertura petrolera. Se construyeron además, recuerda que se construyeron 4 grandes plantas mejoradoras de crudo, donde esos crudos extrapesados de la faja del Orinoco iban a ser transformados en crudos sintéticos de alto valor en los mercados internacionales, ya que los crudos extrapesados no se pueden comercializar en su condición. Bueno, esas 4 grandes plantas mejoradoras de crudo están inoperativas.
Y lo que han venido haciendo es mezclando esos crudos extrapesados del Orinoco con crudos livianos de otras procedencias, porque ya Venezuela no los produce, ni produce las naftas que se requerirían para poder hacer esas mezclas. Y allí las enormes pérdidas en que vienen corriendo la empresa. Y aquel proyecto que era gigantesco, que era un motivo de orgullo para Venezuela, lo han destruido como han destruido a PDVSA. Ahora, decía nuestro invitado, estas empresas salieron de Venezuela porque no podían más. ¿A qué se refiere más allá de lo evidente? Lo escuchamos. Bueno, a que originalmente ellos eran los que aportaban la tecnología, el know-how, además de la inversión, y administraban ellos mismos las empresas, y esas empresas estaban funcionando maravillosamente bien. Pero después que durante el periodo de Chávez, después del 2008, los transforman de asociaciones estratégicas en empresas mixtas, el Estado pasa a tener una mayoría absoluta, pasa a tener una mayoría del orden del 60%, el Estado toma la administración. Y a ellos no le daban ni voz ni voto en esa administración, ni siquiera en la contratación del personal, PDVSA lo ponía, a quien solo podían contratar a quien contaban con la buena pro del Estado. Bueno, y el resultado fue que aquello empezó en un proceso de degradación. Ya no pudieron seguir funcionando las plantas mejoradoras de crudo, con lo cual ya el proyecto cambió de nombre. Se trataba simplemente de una mezcla de crudos extrapesados con crudos livianos en lugar de aquel proyecto extraordinario donde con una tecnología de punta se iban a transformar los crudos extrapesados en crudos sintéticos. Bueno, ya bajo esas condiciones, ellos hicieron lo indecible por mantenerse en el país, pero llegó un momento en que las pérdidas eran tan cuantiosas, pero tan cuantiosas, que ya no resistieron más y tomaron la decisión de irse. Y no hubo ninguna negociación, ellos simplemente aceptaron un pago nominal para poder retirarse del país. Y lo único que pidieron es que los exoneraran de cualquier responsabilidad por cualquiera de los daños, ya fuese ambientales o cualquier otro tipo que pudiera reclamarse en el futuro. Esa fue toda la negociación. Ellos sencillamente lo que estaban era desesperados por irse porque no soportaban la situación. En redes sociales, cuando se conoció la noticia, se abrió una discusión, sobre todo a la luz de este hilo explicativo en Twitter del profesor Monaldi. Algunos decían, bueno, el régimen venezolano va a aprovechar la oportunidad para entregar el proyecto a países o empresas de países aliados. ¿Qué opina usted sobre la viabilidad de una iniciativa de esa naturaleza? Yo tengo mis dudas, porque es que ese problema de mala administración afecta por igual a todo el mundo. Hoy en día oímos a las autoridades petroleras actuales del país hablando de que la recuperación de PDVSA se va a hacer en función de inversión privada. Yo digo, tanto ahogar para morirse en la orilla. Nosotros eso es lo que tratábamos de hacer con la apertura petrolera, buscar socios particulares para poder sacar adelante, reactivar la industria petrolera. Pero en aquel momento, todo aquello se hizo en función de un amplísimo proceso de negociaciones. En el caso específico de la faja del Orinoco fue mucho más complejo, porque la reserva de la faja del Orinoco era la mayor acumulación de petróleo in situ que existía en el mundo, pero lo que no había era la tecnología para poder explotar ese petróleo. De manera que buena parte de la negociación consistió en buscar quienes eran capaces de desarrollar la tecnología que pudiese permitir el desarrollo de la faja. Y se desarrollaron 4 tecnologías distintas en cada uno de los proyectos, uno de ellos Sincor. Pues bien, eso funcionó a las mil maravillas. Ahí en conjunto, en las 4 plantas mejoradoras de crudo, se había previsto una inversión en aquel momento cercana a los $13,000 millones. Hoy debe ser por lo menos 5 veces más. Y específicamente en el Sincor, que hoy en día es lo que ellos llaman Petrocedeño, de una inversión prevista en aquel momento a $3,000 millones, pensar originalmente, después eso subió a $4,000 millones, pensar en reactivarlo implicaría invertir, yo no sé, cerca de $12,000 millones solamente en ese proyecto. Hoy en día nos están diciendo que ellos van a admitir la inversión privada,
Pero mira, así como en la apertura petrolera, aquello fue el resultado de una inmensa licitaciones transparentes donde todo se discutía a la luz de la opinión pública, hoy en día ellos lo que pretenden es traer socios a dedo, escoger socios a dedos, donde no haya ninguna transparencia, donde el país no se entere quiénes son. Y por supuesto, dada la experiencia que ya existe hoy en día, se materializa con la salida de Total y Equinor, pues mira, solamente vendrán socios que sepan que van a tener ventajas tan particulares que no va a haber ningún beneficio para el Estado. Sin ningún tipo de garantía legal, ¿correcto? ¿Cómo? ¿Qué me decías? Sin ningún tipo de garantía legal, ¿correcto? Es decir, acuerdos de palabra. No hay seguridad jurídica en aquello. Ellos se están basando en la ley esta que aprobó la Asamblea Constituyente, donde antibloqueo, como ellos la llaman, en la cual se establece el secreto. Y por eso no hacen licitaciones, asignan a quien ellos quieran y como ellos quieran los socios, pero las inversiones. Pero claro, esos inversionistas saben de entrada que se están basando, que le están dando unos proyectos basados en un hecho que es ilegal y que en el futuro alguien pudiera reclamárselos. Por lo tanto, allí no hay una garantía de seguridad jurídica. Esto se hace un poco todo al margen de las leyes, de la Constitución, al menos de cómo está establecida. Y si no hay seguridad jurídica, yo quiero saber quién es el que quién es que va a venir dispuesto a invertir los 12.000 millones de dólares o los miles de millones de dólares que haya que invertir en ese o en general en la industria petrolera de Venezuela. Si permite, José Torojari, tenemos que hacer una brevísima pausa para ir a publicidad. Yo le ruego permanezca unos minutos más al regreso. Quisiera referirme a dos temas. En el comunicado de Total, esta empresa francesa que decidió salir de nuestro país, del proyecto de Petrocedeño, aunque entiendo tiene inversiones, digamos, otras inversiones en Venezuela, pero menores, evidentemente, habla de la decisión de no invertir proyectos de crudo extrapesado como el que existe en Venezuela o en la faja del Orinoco. Yo le pedí un comentario a la luz de esta decisión de una empresa como Total y otras, el impacto que esto tiene para el futuro de la industria en nuestro país. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, Iván Freites, del Sindicato de Trabajadores Petroleros, decía hace algunos días que siguen saliendo cargamentos de petróleo y derivados a otras naciones, incluyendo Cuba. ¿Esto cómo se explica en las actuales circunstancias? Le ruego, permanezca unos minutos más, al regreso de la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que está ocurriendo con la industria de nuestro país, el telón de fondo de la crisis, la situación económica, a la luz de la salida de dos importantes empresas
del proyecto petrolero Petrocedeño, que ahora queda bajo la responsabilidad de Petróleos de Venezuela por completo. Nos acompaña José Trojardi. Yo dejaba dos inquietudes. Al cierre me gustaría su comentario sobre el futuro de la industria, tomando en consideración las razones que da, al menos Total, para salir de nuestro país, que tiene que ver con la menor inversión que ellos aseguran van a hacer de aquí en adelante en proyectos de crudo extrapesado, como el caso de Venezuela, el impacto que esto tiene, las perspectivas que esto, digamos, dibujan para la industria venezolana. Y en segundo lugar, bueno, Iván Freites decía hace algunos días que continúan saliendo buques tanqueros petroleros a diferentes países del mundo con distintos productos. ¿Cómo se explica? Es una pregunta retórica, pero ¿cómo se explica esta situación? Lo escuchamos. Bueno, mira, realmente no hay una explicación racional. Lo que sí está ocurriendo es que aquí sí intervienen un poco las sanciones. Ninguno de los armadores serios, ninguna de las empresas petroleras serias, ninguna de los buques de transporte o empresas serias quiere comprarle petróleo a Venezuela. ¿Qué ocurre con eso? Empiezan a llegar una serie de tanqueros petroleros que no cumplen con normas de seguridad internacional, que ni siquiera son asegurados, que en muchos casos apagan los transponders para no poder, para que no se les pueda hacer seguimiento satelital, bueno, y que siguen cargando petróleo probablemente para ser vendido finalmente en algunos destinos, pero en los cuales, para poder hacer eso, se tiene que vender con unos descuentos extraordinarios, porque si no nadie estaría interesado en hacerlo. En medio de esos descuentos, aunque esté aumentando el precio del petróleo, lo que ocurre es que la participación del Estado termina siendo mínima. Eso lo perjudica a todos. Es el hecho de que en un país en el cual no hay seguridad jurídica, en el cual no hay respeto a los contratos, en el cual la racionalidad del negocio ha desaparecido y lo que existe es un proceso de corrupción gigantesco, pues los que participan son fundamentalmente las empresas que yo me atrevería a calificar de piratas, y ellas siguen sacando petróleo y llegan a países que están dispuestos a pasar por encima de todas las normas internacionales, pero el primero que llega es a Cuba, donde en Venezuela no hay gasolina, todos estamos viendo las las colas en las estaciones, donde no hay diésel en momentos de cosecha, de siembra, cuando los tractores no disponen de diésel y los transportes no disponen de diésel para transportar desde los centros de producción a los centros de consumo, e inexplicablemente sigue saliendo tanqueros con destino a Cuba transportando diésel y gasolina. Eso es lo que algún día la historia le reclamará a las actuales autoridades de Venezuela. Bueno, y esa es una situación realmente lamentable por la que estamos atravesando. Sobre el futuro del crudo extrapesado, brevemente, ¿qué puede decirnos? Bueno, fíjate, la faja petrolífera del Orinoco, como te dije antes, es la mayor acumulación de petróleo in situ que existe en el mundo. Durante la apertura petrolera se vio con un especial interés, pero para poder desarrollar la tecnología, para poder explotar ese petróleo y comercializarlo, porque antes era muy difícil, no existía una tecnología para poder hacerlo, se pusieron estas 4 grandes plantas de tecnología de punta en José, allá en el estado de Anzoátegui, pero no están operando. ¿Cuál es el futuro? Bueno, las inversiones que se requieren para reactivar la industria petrolera son tan cuantiosas que a uno le resulta difícil imaginar que bajo estas condiciones puedan lograrse. Estamos hablando, María Alejandra, de que entre inversiones y gastos, repito, inversiones y gastos, porque los gastos salen de la propia operación en tanto que las inversiones tienen que ser dinero fresco, estamos hablando de unos $25 mil millones al año durante los próximos 8 o 10 años. Si quisiéramos recuperar lo que producíamos hace 20 años, cuando empezó la destrucción. Pues mira, eso es muy difícil que bajo estas condiciones se pueda lograr. Y es difícil pensar en una recuperación de la industria petrolera si previamente no hay un cambio de 180 grados
en el manejo para empezar, un regreso a la institucionalidad, una recuperación de la seguridad jurídica, un regreso a la constitucionalidad, y entonces en ese momento podrán empezar a llegar inversiones serias. Mientras tanto, yo no dudo que puedan llegar inversiones petroleras para proyectos específicos bajo condiciones especiales que creo que difícilmente le aporten al país los mismos beneficios que los que llegaban con la apertura petrolera. José Toro Hardy, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, experto petrolero, tratando de ayudarnos a entender el impacto de esta situación, la salida de 2 transnacionales, Total y Equinor, de uno de los principales proyectos que tiene PDVSA en nuestro país, de Petrocedeño. Nosotros nos despedimos, se nos agotó el tiempo. Nos vemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con Por Todos los Medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,